más significativo y vamos a empezar. También recordarles que hoy día tenía que entregar el informe del primer trabajo y creo que tienen hasta la noche para subir el vínculo del trabajo, ¿no? Entonces vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla y voy a grabar la clase. Ya, entonces vamos a compartir la pantalla. Bueno, el tema se llama abastecimiento y distribución de aguas, ¿no? Tiene que ver con el consumo de agua, tiene que ver con la responsabilidad que tenemos con el consumo de agua. Entonces, lo primero que vamos a ver es lo que es el ciclo hidrológico. En realidad puede que sea un repaso para ustedes. La mayoría ya conoce el ciclo hidrológico desde la escuela prácticamente. Entonces, el ciclo hidrológico tiene que ver con la transferencia de agua a nivel del planeta, ¿no? Entre lo que son el vapor, el agua líquida, el agua sólida. Y esto está relacionado con una ciencia que tiene que ver con el movimiento y distribución del agua, que es la hidrología. La hidrología es una materia base de ingeniería civil, ustedes lo revisan en quinto semestre, cuarto, si no me equivoco. El ciclo hidrológico se define por los caminos por donde el agua se mueve y se distribuye en todo el planeta. Es decir, por dónde va el agua. Y la cantidad de calidad de agua varía de acuerdo a dónde esté el agua en el ciclo hidrológico. Tenemos aquí un esquema, por ejemplo, que nos muestra cuáles son los grados, digamos, los órdenes de transferencia. Tenemos números aquí en el esquema y eso están representan a los valores por 10 a la 12 metros cúbicos por año. Entonces, ¿qué podemos decir? Que tenemos precipitación estimada en los mares de 410 por 10 a la 12 metros cúbicos año y sobre el continente estimada en 108 por 10 a la 12 metros cúbicos por año. Entonces, sumando esta precipitación nos da aproximadamente 518, ¿no? Y también tenemos evaporación que viene más que todo de los océanos y evapotranspiración que viene también de las plantas, ¿no? La evaporación es en el orden de 456 por 10 a la 12 metros cúbicos por año y la evapotranspiración que viene de las plantas, de los suelos, cerca de 62. Entonces, lo primero que vemos que gran parte del circuito del agua se da en teoría en los mares. Es decir, sobre los océanos tenemos evaporación, tenemos precipitación. Y sobre los continentes es un poco menos, ¿no? De hecho, sobre los continentes llueve 108 y evapora 62. Parte se escurre dentro de en la superficie, ¿no? Que va desde las montañas posiblemente hasta el mar. Y tenemos una transferencia aproximada de vapores de agua del mar hacia, hacia los continentes en el orden de 46. Entonces, esto es lo básico del ciclo hidrológico. Aunque está muy esquematizado, quizás ustedes lo van a ver
en más detalle en la materia de hidrología. Ahora, otra componente importante de todo lo que es el consumo de agua y el uso del agua es las fuentes de agua subterráneas. Entonces, ¿qué vemos aquí en el esquema anterior? Gran parte del agua precipita y escurre, pero parte de este escurrimiento se va al subsuelo y en el subsuelo se acumula como agua subterránea. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un esquema de lo que es un sistema de agua subterránea, ¿no? ¿Qué podemos ver? Esto es obviamente una simplificación que ustedes van a ver más en profundidad en otra materia. Tenemos los acuíferos. ¿Qué son los acuíferos? Son formaciones que liberan agua en cantidades suficientes para abastecer fuentes de uso humano. Bueno, esto es ideal que sea suficiente. Son formaciones que liberan agua que son utilizadas para abastecer fuentes de uso humano. Aquí tenemos en el esquema. Luego tenemos lo que se dice zona badosa, que es una zona ubicada desde la superficie del terreno hasta el nivel freático. O sea, en esta zona, vemos aquí, el agua y el aire se encuentran en los polos. Encima de la zona badosa puede haber vida, especialmente plantas, animales. Y aquí hemos hablado de nivel freático se refiere a la profundidad en el suelo, en la cual la presión de los poros es igual a la presión atmosférica. Entonces es la profundidad a la cual la humedad no sube más arriba. Por debajo del nivel freático tenemos los poros saturados y tenemos los poros bajo presión positiva. ¿Qué implica presión positiva? Que si se hace una perforación y para extraer agua más que todo, y esta perforación eh, brinda acceso a la presión atmosférica, el agua de los poros tiende a ir hacia el lugar donde hay presión atmosférica. Entonces, por eso dice que tiene presión positiva. Entonces, aquí tenemos la zona badosa. Y tenemos una zona saturada. Zona saturada es una zona donde el agua prácticamente llena los poros, no solo la humedad. Y en esa zona, cuando se hace un orificio que tiene contacto con la atmósfera, el agua tiende a ir hacia esa zona de presión atmosférica. Entonces, por eso es que el agua tiende a fluir hacia la perforación del pozo. Por debajo del nivel freático, de aquí para abajo, el medio poroso se satura y el agua de los poros está bajo presión positiva. Ahora, parte del agua que se infiltra en la zona badosa, es decir, se puede evaporar hacia los poros o se puede salir por las raíces de las plantas. Es decir, parte de la humedad de aquí puede ser absorbida por las raíces y de ahí puede evaporarse o puede directamente evaporarse desde el terreno. Ahora, la evaporación del agua a través de las plantas se conoce como evapotranspiración. Ahora, ¿de qué se alimentan los sistemas de agua subterránea? Pues el agua
que no es evapotranspirada, es decir, aquí tenemos agua de lluvia, aquí tenemos una zona parcialmente saturada, aquí agua totalmente saturada, entonces los acuíferos o los sistemas de agua subterránea se alimentan de el agua que está aquí abajo, el agua que no se evapora. El agua cuando llega a la zona saturada se mueve de acuerdo a gradientes de presión y por gravedad. Es decir, si hay una ligera pendiente, el agua va a ir hacia esa pendiente. Luego, también el agua subterránea puede llegar a ríos. Aquí tenemos un río cuyo lecho pasa el nivel, está por debajo del nivel freático, entonces prácticamente va a estar siempre recargado. Entonces el agua va a tender a ir de los poros a la presión atmosférica. Aquí tenemos. De esa manera el agua subterránea siempre contribuye a lo que son ríos y corrientes de agua. Ahora, vamos a hablar un poquito de la disponibilidad del agua a nivel mundial. Se estima que el volumen total del agua en el mundo es 1,38 por 10 a las 6 kilómetros, por 10 a las 9 kilómetros cúbicos. De toda el agua contenida, los océanos tienen más o menos 96,5%. Y la atmósfera solamente 1,29 por 10 a la 4 kilómetros cúbicos. Entonces, la cantidad de agua dulce quiere decir agua no salada, agua que no es del mar, es aproximadamente 3,5 por 10 a la 7 kilómetros cúbicos. Entonces, si hablamos de cuánta agua fresca disponible hay, solo tenemos el 2,5% del agua de todo el planeta. De este 2,5%, más del 60% se encuentra como glaciares y capas de hielo, que actualmente está en proceso de deshielo. Entonces tenemos aquí un esquema, ¿no? El porcentaje total del agua dulce o agua fresca en el planeta está cerca de 3,5 por 10 a la 7 kilómetros cúbicos. De esos, glaciares y nevados permanentes ocupan el 68, casi 69%. Aguas subterráneas, más o menos el 30%. Repito, por favor. Ya, un momentito. Estamos viendo, ¿no? O sea, 68%, casi 69% está como glaciares y nevados permanentes. 30% como agua subterránea, podemos asumir agua subterránea dulce, aunque no toda la agua subterránea es dulce. Lagos, 0,26%. Humedad del suelo, 0,05%. En la atmósfera, 0,04%. En los pantanos, 0,03%. El agua biológica, es decir, el agua disponible en los organismos, en las células, es 0,03%. Y en los ríos, mucho menos, 0,006%. Esto de acuerdo a datos del año 2003. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que un gran porcentaje del agua que se puede tomar en el mundo está como aguas subterráneas, ¿no? Bueno, esperen un ratito, alguien quería entrar, creo. De Ronaldo Jiménez.
tiene que tener su cuenta institucional. Sí, te decía, seguiremos. Entonces, gran porcentaje del agua fresca o el agua que se puede tomar está como aguas subterráneas, ¿no? Y dice, mucha de la cual tiene un periodo de renovación de más de 1000 años. ¿Qué significa un periodo de renovación de más de 1000 años? Significa que el agua para renovarse puede tomar 1000 años, es decir, para que partículas de agua de la superficie lleguen en promedio al acuífero subterráneo tardan 1000 años. Y eso es bastante, es algo para tomar en cuenta, ya que el agua pasa por filtros que tardan 1000 años en pasar. En esos 1000 años, ¿qué puede pasar? Que parte del agua puede adquirir las propiedades del terreno por donde pasa. O sea, es decir, si tenemos un metro cúbico de 1000 litros, esos 1000 litros de agua han llegado al acuífero 1000 años atrás. Pero otra cosa anecdótica es que cuando extraemos agua subterránea, lo hacemos mucho más rápido. Prácticamente puede salir en el orden de 10 o 15 minutos del pozo. Entonces tenemos una tasa de carga de 1000 años y una tasa de extracción de minutos. Esto es algo para pensar. Ahora, entonces, otra cosa que nos muestra estos números es que de toda el agua fresca disponible, muy poco está como agua superficial, como lagos y ríos. O sea, más está como agua subterránea profunda. Si es que vemos la distribución del agua subterránea a lo largo del planeta, vamos a ver, también considerando dónde hay más exploración de pozos de agua, que el continente americano tiene más o menos más agua que los otros continentes, ¿no? Vamos a ver en el siguiente. Entonces tenemos aquí un número que nos indica, un esquema, ¿no? Que nos dice en gotas la cantidad relativa de agua dulce disponible y en personas el porcentaje de población que hay en esa área o en ese lugar. Vemos que nuestra esquema no está distribuido por países, sino por continente. ¿Y qué nos muestra? Entre otras cosas, ¿no? Que el 15% de la población se encuentra en América del Norte y América Central. El 26% de la población mundial se encuentra en América del Sur. El 11% de la población mundial se encuentra en África. El 13% de la población se encuentra en Europa. El 60% de la población se encuentra en Asia. Ahí es donde está China e India, por ejemplo. Y menos del 1% de la población se encuentra en Australia y Oceanía. Por otro lado, nos indica que el 8% o sea, el 15% de los recursos hídricos se encuentran en América del Norte, el 26% de los recursos hídricos se encuentran en América del Sur, el 36% de los recursos hídricos se encuentran en Asia, el 8% se encuentra en Europa, el 11% se encuentra en África y el 5% se encuentra en Oceanía. Entonces, es una distribución teórica de la población y la cantidad relativa de agua dulce que existe en el planeta. Pero también esto nos muestra
Las diferencias en el posible acceso al agua, o sea, acceso a volúmenes de agua, no digo acceso a sistemas de agua que hay entre los distintos continentes. Por ejemplo, para ver la disponibilidad relativa, se puede hacer una suerte de división entre la cantidad de agua y la población. Por ejemplo, en América del Norte, 15% sobre 8 es más o menos 2. En América del Sur, 26% del agua sobre 6% de la población nos da poco más de 4, casi 4,5. Entonces existe comparativamente más agua dulce y clara en América del Sur que en América del Norte. Es relación 4-1, 4. Si en África tenemos 11% de agua contra 13% de población, y eso más o menos nos da menos de 0,9 quizá. La relación en Europa de 8 sobre 13 nos da más pequeño todavía. Un 0,8 más o menos, un 0,7. En Asia tenemos 36 contra 60, más o menos 0,5. Y en Oceanía 5 contra menos de 1 tenemos 5. Entonces, posiblemente, ¿dónde hay más agua relativamente? En Australia y Oceanía. Después en Norteamérica. No, después es en Sudamérica. Y después en Norteamérica. Y los otros continentes prácticamente están en escasez. Pero esta distribución no es tan real, ya que esta es una distribución más o menos estadística, pero no significa que todas las personas de América del Sur tengan más agua que todas las personas de América del Norte, sino que en conjunto, el continente, digamos, en promedio tiene más agua, ¿no? Lo mismo, en conjunto, África tiene menor disponibilidad de agua por persona que América del Sur. Entonces, como les decía, esto no nos dice que en todos los países está igualmente distribuida la cantidad de agua. En países que tienen muchas fuentes de agua puede haber zonas que no tengan suficiente agua. Los usos del agua, vamos a ver, ¿no? Los usos del agua son variados. Sin embargo, los más conocidos pueden ser uso domiciliario, uso comercial, uso industrial, agricultura y uso en ecosistema. Ahora, los ecosistemas deben conservarse para preservar la biodiversidad de mejor manera, ¿no? Además, muchas poblaciones dependen de la biodiversidad para su sustento, es decir, dependen de la naturaleza. Ahora también se debería tomar en cuenta los requisitos del ecosistema de agua cuando se haga una distribución. Es decir, no todo el agua que saquemos de un río o una presa debería ir solamente para el consumo, sino también dejar algo para los naturales. Ahora, a nivel mundial, se extrae más o menos 8.300 kilómetros cúbicos de agua por año, ¿no? De esos 2.100 se consume. El agua consumida que se consume es evapotranspirada o incorporada a productos. Entonces, 3.800 menos 2.100 es 1.700. ¿Qué pasa con esos 1.700? Esos 1.700 muchas veces son de aguas que son utilizadas, que son aguas residuales, que vienen de procesos domésticos e industriales.
Entonces, este volumen posiblemente no va a ser reutilizado directamente, sino debería pasar por un tratamiento previo. Ya. Entonces, una forma de ver la cantidad de agua gastada es útil para hacer la planificación de nuestros cursos de agua, nuevos aprovechamientos y nuevas fuentes, ¿no? Entonces, hay un concepto que se llama la huella hídrica. Huella hídrica, huella de agua. La huella hídrica, huella de agua es la cantidad de agua que una persona utiliza en promedio por año, ¿no? Y lamentablemente está bien marcada por los estratos económicos, es decir, cuanto más dinero hay en el país, más agua se gasta, ¿no? Pero eso vamos a ver la siguiente clase. Aquí hay un vínculo, se llama Water Footprint. Si pueden visitarlo para ver lo que hay adentro, porque algo de eso vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pasar a ver la revisión del trabajo, ¿no? Tenemos un trabajo para hoy, supuestamente. Vamos a tener la grabación. Ya. Entonces habíamos dicho que hasta hoy tienen que entregar el trabajo. Antes de continuar, ¿hasta aquí han tenido algún problema en el trabajo? ¿En elaborarlo? ¿Han podido hacer todos con sus grupos de forma regular y natural? Ingeniero, una consulta. Sí, adelante. Para la presentación del trabajo, solo una persona, un integrante tiene que entregar y las No. demás personas... Entregar sí, pero participar todos, ¿no ven? Sí, sí. Sí, una sola persona es suficiente porque si no voy a tener duplicados y es más complicado borrarlos, eliminarlos. Y entonces los otros integrantes lo van a dejar en el Classroom como sin entregar. Sí, sí, sí. Solo como entregado si quiere. Coloquen solo entregado, pero el documento solo lo entrega uno, ¿no? No conviene que lo entregue todos, porque debe ser el mismo, supuestamente, ¿no? Sí, ingeniero. Ya está bien. Y el horario, la hora, pues que es hasta las 3:45 nomás. Eso lo va a Eso, si exponer. ves la instrucción, es el informe hasta las 3:45 y el video hasta la medianoche, si quieren corregirlo, aumentarlo. Pero si han ingresado ya a la tarea, pues está bien, no hay problema. ¿Alguna consulta más? Ingeniero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una consulta, ingeniero. Sobre el video que se ha realizado, en caso mío, en mi grupo, está bien si hemos realizado en diferentes tiempos, lugares. Claro, lo hemos unido en uno solo y se ha subido así mismo a la plataforma, pero Sí, no hay problema, ¿no? La cosa es que presenten y que muestren que ustedes lo han hecho, ¿no? Pueden unirlo, no hay problema. Además, a estas alturas ya, ¿qué podrían hacer, no? sí, prácticamente había diferentes formas de hacerlo. Hemos ido también a los lugares, pero no se ha dado la oportunidad de poder entrar a las empresas y todo aquello. Pero No, se ha mandado ya la grabación, ingeniero. ya no hay problema. Gracias, ingeniero. Ya, entonces vamos a ver quiénes han entregado. Voy a compartir mi pantalla. Y nos vamos a... Sarsuri.
Ya. Aquí dice trabajo de los alumnos. Vamos a ir viendo, ¿ya? Ustedes también van a ver. Supuestamente 29, pero no son 29, ¿no? A ver, el primero es de, ¿qué número de grupo? Grupo 12. Ya. Ya, el grupo 12 está bien entregado. A ver, déjame ver. Esto. Ya. Luego aquí hay otro que es grupo 4. Entregado. Luego tenemos grupo 8 también entregado. Luego tenemos el grupo 9 también entregado. Vamos a irlo por acá. No hay ningún archivo. Aquí, ¿qué grupo es este? Grupo 13 también entregado. Grupo 12 dos veces, no, una sola vez tiene que enviar, chicos. A ver, dice aquí, veamos cómo me deja abrir. Y aquí grupo es este. Grupo 7 también entregado. Grupo 3 también entregado. Grupo 14 también entregado. Grupo 6 también entregado. Grupo 15 también entregado. ¿No?
Grupo 1 también entregado. Grupo 1 ya está hecho. Grupo 11. Ahora vamos a ver. Grupo 11 también está. A ver. Grupo 2 también está. Grupo 5 también está. Aparentemente. Vamos a ver. Ya, grupo 5 está. ¿Cuál más está? Esos son todos. En teoría falta el grupo 10. Inge, disculpe, yo lo he subido. No lo he revisado. ¿Cuál es tu nombre? Lilian Maura González Martínez. Ahora vamos a ver. González. Ah, parece que sí. Dominación por plástico. Grupo 10 está bien. Entonces tenemos el grupo 10 también. Entonces tenemos a todos los grupos que se han comprometido que iban a entregar. A partir de esto, ¿qué corresponde? Bueno, no voy a revisar los videos porque hemos dicho que eso es hasta la medianoche, ¿no? Pero, he vuelto a salir. Vamos de nuevo. Clase. Ya, entonces tenemos todos. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a decidir cuáles voy a revisar. Entonces, de hecho, todos los videos voy a revisar. Pero tienen que subirlos hasta esta noche, urgente, ¿no?
No les puedo, bueno, lo que he confirmado es que todos han entregado como grupos, aparentemente estaban ahí, ustedes también han visto. Y mañana por mensaje les voy a decir cuáles voy a revisar. Quiero que todavía suban todos sus videos. ¿Ya? Entonces me toca la revisión. Y voy a revisar la mitad de los trabajos de informe y todos los videos. Y ahí va a salir su nota del primer trabajo. ¿Tienen alguna consulta, pregunta hasta ahora? No, parece que no tienen consultas ni preguntas. Entonces, iremos hablando del otro trabajo que tienen que hacer. ¿Ya? Ingeniero, Sí, buenas tardes. sí, buenas tardes. Ingeniero, en mi grupo, nosotros somos el grupo número 12, 2 personas hemos entregado. ¿Será que lo puedo anular? ¿Por qué? No teníamos muy claro, ¿no? Si teníamos que entregar uno nomás o todos, ¿no? Por esa razón hemos Ah, entregado 2, sí. no, cualquiera puede anular lo de ustedes. Solamente uno tiene que entregar, por si acaso. ¿Ya? Puede anular cualquiera de ustedes. Gracias. Ya. Ahora, en este otro nuevo capítulo, lo que tenemos que hacer es eh, revisar sobre el uso del agua, ¿no? Y yo quería darles un trabajo grupal nuevamente, pero voy a esperar. Pero mientras tanto le voy a dar un trabajo personal, ya que es más moroso de calificar. Entonces vamos a ver lo que nos dice nuestra plataforma para lo que es abastecimiento de agua. Un ratito, abastecimiento de agua. Ya. En abastecimiento de agua, ¿qué vamos a hacer? Básicamente, cada uno va a medir el agua de su casa, ¿no? Y vamos a ir revisando. Este es el anuncio, pero el anterior semestre es similar a este. Este trabajo lo tienen que presentar el 15 de octubre. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Aquí dice 1, pero lo mismo puede ser 2, porque el enunciado es el mismo. Lo que queremos es que ustedes, como alumnos, puedan medir cuánta agua consumen en su domicilio. Y a partir de esto, estimar cuál es la dotación que reciben. ¿Ya? Entonces, lo que queremos es que durante unas semanas se mida cuánta agua se consume en su casa. ¿Y qué agua qué agua tienen que contabilizar el uso? ¿No? Agua utilizada para la higiene personal. Duchas, lavado de higiene, lavado de dientes, lavado de cara, lo que hacen cada día. Agua utilizada en la disposición de excretas. Puede ser inodoro, puede ser que se conecten al sistema de alcantarillado, entonces va a ser inodoro. O si es un tanque séptico, también hay que medir. Si es un baño seco, o sea, sin agua, bueno, no van a medir, pero donde utilicen el agua, se va a medir. Agua para la preparación de alimentos. Muchos de ustedes, la mayoría, viven en una casa donde comparten seguramente los alimentos, entonces se gasta agua para los alimentos, hay que medir cuánta agua se gasta, cuánta agua se gasta para el lavado de ropa. Lo que queremos saber es cuánta agua se gasta en total, no solo cuánta agua gastan ustedes. En total de su casa. Si vives con tu papá, tu mamá, tendrás que medir lo que ellos usan también. Si vives con tus hermanos, también. También agua utilizada para la higiene del hogar. La higiene del hogar es lavar los pisos, básicamente, o utilizar agua, no sé, lavado de autos si tienes.
riego de plantas, si es que tienen, y si es que el agua viene del mismo sistema o de la misma fuente de agua. Entonces, lo que queremos es básicamente que ustedes midan durante una semana o más, se puede, cuánta agua se consume en su casa para estos usos, ¿no? Entonces, aquí hay una tabla de ejemplo. Ejemplo significa ejemplo, no significa que copien. Pueden modificarla también, ¿no? Entonces, tenemos el volumen de agua por día, de lunes a domingo. Ahora pueden hacer, eso es para una semana. Pueden ser para una semana y media, pueden ser incluso para dos, ¿no? Lo que importa son los promedios. Y por ejemplo, decir, ¿cuánta agua gasta la ducha el lunes? ¿Cuánta agua gasta la ducha el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado? ¿Cuánta agua se gasta en el inodoro? ¿Cuánta agua se gasta en lavado de dientes? ¿Cuánta agua se gasta en lavado de platos? ¿Cuánta agua se gasta en lavado de ropa, en lavado de pisos, riego de plantas, cocina y otros? Otros ustedes pueden aumentar, no sé, por ahí hay otros usos que salen de ahí. Ahora, si ustedes utilizan esta agua, digamos, para hacer un negocio, o sea, no es que está mal, sino que no quiero que entre al cálculo. Por ejemplo, si tú tienes un lavadero de autos en tu casa, yo no quiero que me digas, he gastado toda esta agua, pero lo que yo quiero que utilices en el cálculo es simplemente lo que utilizas como persona, como familia, ¿no? Porque hay gente que también que utilizan el agua para hacer algún tipo de actividades, por ejemplo, lavado de algún fruto, procesado de alguna cosa, utiliza agua, pues esa agua no entra a este cálculo. Está bien que ustedes lo utilicen, pero no entraría a este cálculo. ¿Por qué? Queremos saber cuánta agua más o menos se consume como personas, no tanto como negocio, ¿no? Ahora, el lavado del auto está bien, si es el auto de la familia, pero si tú tienes un negocio de lavado de autos, obviamente no va a entrar en el cálculo. Entonces, ¿cómo van a hacer? ¿Por qué damos este trabajo? Porque se supone que en este tiempo las clases son virtuales, por tanto ustedes están en su casa, o deberían estar en su casa, ¿no? Eventualmente algunos no estarán por alguna razón, pero deben estar en su casa y en su casa pueden medir el consumo de agua. Es decir, puedes medir cuánta agua gastas en la ducha, puedes medir cuánta agua gasta tu mamá, tu papá, tu hermano. Eso no implica que tengas que entrar a la ducha a estar con ellos, ¿no? Simplemente tú puedes estimar cuánta agua bota la ducha por un minuto y después sí controlas cuántos minutos utilizan la ducha. Eso sí puedes, ¿no? Igualmente el agua que se utiliza en arrastre de excretas, si tienes inodoro, puedes medir el volumen de tu tanque de inodoro y contar cuántas veces se utiliza por día. Ahora también, si no tienes un inodoro, otra vez se utiliza un recipiente como un balde. Se puede ver cuántas baldes se utiliza para descargar el agua, igual cuánta agua se estima para el lavado de dientes. Entonces, para el lavado de dientes tendrás que ver en tu casa cómo se lavan los dientes, ¿no? Muchos se lavan el diente haciendo chorrear el grifo, muchos agarran agua en un vaso. Entonces, eso tienes que investigar en tu casa, ¿no? El lavado de ropa. El lavado de ropa también, el cálculo del agua de lavado de ropa es variable según la costumbre de la familia, ¿no? Hay gente que lava manualmente, semanalmente, manualmente por semana, o a veces cada integrante se lava su ropa, ¿no? A uno le tocará el martes, otro el domingo. Todo eso tiene que contabilizar en volumen de agua, ¿no? Lo mismo el lavado de pisos, para eso tendrán que estimar cuánta agua gastas en lavado de pisos y qué día lavas. Por eso está de lunes a sábado, de lunes a domingo, ¿no? También el riego de plantas, tendrán que estimar cuánta agua se gasta en el riego de plantas cada día, si es que utilizan cada día. Lo mismo en cocina y otros que pueda haber. Entonces la idea es contabilizar el agua que se gasta en la casa para usos domésticos. ¿Ya? Ahora, también se necesita para estos cálculos saber
cuántos integrantes tiene la familia, es decir, cuántas personas viven en la casa, incluidos los niños. Se necesita conocer la fuente del agua. El agua viene de una red, viene de una red municipal, una red del barrio, del comité de agua, por ahí tienes un pozo en tu casa, por ahí te abasteces de cisterna u otro, cualquier otra opción, incluso agua de lluvia, pero creo que no hay mucho de agua de lluvia en este tiempo, ¿no? Después hay que ubicarse, uno tiene que estar ubicado en la zona o barrio. Esto tiene que estar bien claro para que yo pueda hacer comparaciones y mostrarles después. ¿Qué tipo de domicilio es? ¿Es casa, departamento, edificio, medias aguas? Eso hay que colocarlo también. Algo importante. ¿Cuánto cuesta el agua? ¿Cuánto cuesta el agua? Puedes saber si tú pagas mensualmente la tarifa. Ahí debe decir, por tantos metros cúbicos se cobra tanto. Lo ideal es que tengas 3 o 4 facturas pasadas y de esas saques un promedio para ver cuánto cuesta por metro cúbico. Casi en todas las asociaciones, barrios o TVs, sabes cuánto pagas porque te dicen estás pagando de tantos metros cúbicos. Ahora, puede que haya algunos barrios o algunos alumnos que viven en lugares donde no se cobra por metro cúbico, donde se cobra por una tarifa fija. Entonces, en ese caso, decir, en mi barrio no se cobra por metro cúbico, pago una tarifa fija de tanto, X, y puedes colocar. Entonces, teniendo eso, hay que hacer el cálculo. ¿Cómo? Se suma el uso de cada día y se divide entre el número de integrantes. Digamos, aquí son 5 integrantes, entonces se ha sumado bien cuánta agua se ha gastado en la ducha los 5, colocas aquí. Cuánta agua han gastado en inodoro los 5, colocas aquí. Cuánta agua han gastado en lavado de dientes, colocas aquí. Cuánta agua se ha gastado en lavado de platos ese día, colocas aquí. Cuánta agua en lavado de ropa, colocas aquí. Cuánta agua en lavado de pisos, en riego y en cocina y en otra. Entonces sumas todo eso y aquí te va a dar un volumen. Y ese volumen lo divides entre el número de personas que viven en la casa. Así vas a tener una dotación para el lunes, otra dotación para el martes, otra dotación para el miércoles, otra dotación para el jueves, otra dotación para el viernes, otra dotación para el sábado. Entonces vas a tener distintas dotaciones de agua, ¿no? ¿Qué es la dotación? Básicamente es el volumen de agua promedio que utiliza cada persona. No solo que ahora estamos estimando, casi midiendo. Entonces, eso se necesita para cada día. Una vez que has hecho los cálculos para cada día, también se pide estimar qué cosas. La cantidad de agua utilizada en el domicilio. Todo el agua que han utilizado en la casa en la semana. Luego ver si hay diferencias entre algunos días. Días de fin de semana y días de semana. Y también responde lo siguiente. La dotación promedio en días laborables. Días laborables son días donde regularmente se trabaja. Puede ser de lunes a viernes o lunes a sábado, según la vocación de la familia, según el tipo de trabajo, ¿no? La dotación en fin de semana, que tendría que ser distinta de la dotación de días de semana. La dotación promedio, es decir, el promedio de todas las dotaciones. Y luego a partir de la tablita, estimar qué días se usa más agua. Ahora, de toda el agua que has medido, que has estimado, ¿qué cantidad o qué porcentaje va al alcantarillado? ¿Cuál es el agua que va al alcantarillado? Si tiene sistema alcantarillado, es el agua de los inodoros, el agua de la ducha, el agua de lavado de platos. De todos los usos que pones aquí, o sea, hay estos, puedes colocar otros también. ¿En qué uso se gasta más agua? Ahora, si tú tienes dotaciones muy variables, hay que tratar de explicar por qué hay diferencias grandes entre diferentes días de uso. Eso es también en base a la costumbre y uso de la familia.
Ahora, de toda el agua que reciben, también hay que estimar qué cantidad de agua debía ser de muy buena calidad, de tal manera que se pueda tomar, ¿no? Es decir, qué cantidad de agua debería usarse de forma directa para tomar y qué cantidad de agua no se utiliza para tomar. A partir de todo eso, si tú haces el trabajo con tiempo y analizas los datos y piensas en lo que estamos avanzando en ese capítulo, debes hacer una reflexión sobre el uso del agua en tu hogar. Entonces, el trabajo se entrega en Google Docs, subido a Classroom en la fecha. Creo que la fecha es el 15 hasta la medianoche. Y aquí tenemos algunas instrucciones más. Luego tenemos aquí una hoja de cálculo base, no tiene que ser estrictamente esta, pero es una base que les ayuda a responder las preguntas. Ustedes van a trabajar en Google Docs, significa que esta es una planilla electrónica, van a sacar de aquí y van a pasar a Google Docs, no me van a pasar directamente esto. ¿Ya? Entonces aquí está lo que les he dicho, más o menos en tablita. Ahora, si ustedes lo quieren hacer bien, posiblemente van a analizar y van a cambiar estas tablas, van a cambiar unas otras cosas, de tal manera que el trabajo sea más personalizado, ¿no? ¿Qué es importante? Por ejemplo, aquí, la ubicación, eso tiene que estar vinculado a Google Maps. Y el costo del metro cúbico, en lo posible, una foto del recibo de agua. ¿Ya? Entonces, esos datos hay que colocarlos. Entonces, ese es el trabajo que tienen que hacer cada uno personalmente. ¿Alguna pregunta o consulta hasta ahí? Entonces, tienen tiempo de ir analizando el trabajo y tienen tiempo de ir empezando a hacer y tienen tiempo de leer y preguntarme a través del Classroom de la materia, en el tablón de preguntas, pueden hacer las preguntas. Si no, la siguiente sesión me pueden hacer Buenas preguntas. tardes, ingeniero. Sí, adelante. Tengo una pregunta. Sí, Para cuando utilizamos, digamos, agua para lavar la ropa, y como ya, usted dijo, ¿no? Que no muchos tienen lavador, sí, muchos lavan así a mano, ¿no? claro, Y sí, sí, normalmente no usan, bueno, en mi caso no usamos mucho lavandería, aunque sí usamos lavandería y a la vez bañadores. ya. Entonces, quisiera que me dé una ayuda de cómo es que puedo medir en ese caso, digamos, si utilizo lavandería y bañeras a la vez. No sé si me puede Vas a dar un tener que, ejemplo para que vas así a yo tener pueda que resolver. vas a tener que sumar el agua, es decir, vas a tener que medir el volumen de tus bañadores, el volumen de tus lavadoras, es decir, más o menos tantos bañadores utilizo. Vas a tener que Ah, medir ya, el está bien, volumen de ingeniero. eso, ¿no? Y también, por ahí Ah, por ahí no solo tú lavas, por ahí lava tu mamá, o a tu hermana, o tu hermano, no sé. Por esa semana vas a tener que hacerle seguimiento, está bien. Muchas ¿ya? gracias, ingeniero. Gracias. Listo. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, yo tengo una duda. Sí, adelante. Eh, Tenemos que entregar el trabajo en Google Documentos y Sí. también la tabla Excel, ambos o No, no. A ver, todos los datos que están en la tabla Excel lo tienes que colocar en Google Documentos, ¿ya? Ahora, ya está bien. puedes colocar los dos, pero es más fácil de leer si lo haces en un documento redactadito, ¿no? Obviamente, puedes utilizar esa tabla, te va a orientar más. Si quieren, pueden enviármela
¿no? De todas maneras, a veces es más trabajito de revisar. Pero todos los datos que se te piden en la tabla tienen que estar en tu documento Google. Si quieres, presenta las dos, pero yo preferiría que me presente todo colocado en Google Documentos. Está bien, gracias. ¿Listo? Bueno, si no hay más, vamos a quedar aquí. ¿Ya? Y los que no han entregado el video tienen hasta la medianoche del día. Gracias. Entonces, hasta luego. Nos vemos.